Bienvenidos a este episodio que será viral. ¿Se han dado cuenta que cuando hay algún caso de agresión sexual y el responsable o probable responsable es cercano al partido Morena, hay regularmente un silencio cómplice para tratar de apagar la crisis? Ejemplos hay varios, ¿eh? Miren, recientemente Uno TV documentó y destapó el caso de Diana, una mujer del Estado de México que denunció haber sido violada por Juan José N., un consejero de Morena en el Distrito 22 de Naucalpan. El caso dio un vuelco y ella terminó en la cárcel. Aquí los detalles. Diana fue víctima de abuso sexual y violación por parte de Juan José N., consejero del partido Morena por el Distrito 22 en Naucalpan. Ella narra que lo conocía de tiempo atrás, pero fue en los primeros meses de 2022 cuando se asoció con él en un negocio que dejó ganancias millonarias. Los meses que duró la sociedad, Juan José N. la acosaba e intentó abusar de ella en múltiples ocasiones. Finalmente, en septiembre del mismo año, logró su cometido. Empezó a amenazar, empezó a someter, me decía que yo sabía los alcances, yo conocía y sí vi gente importante entrar a la oficina. Abusó de mí, me violó. Debido a que fue amenazada, guardó silencio, pero su agresor hacía alarde de su puesto como político. Cansada de los abusos, decidió terminar la sociedad, pero Juan José N. se negó a liquidar la parte del negocio que a ella le correspondía. Ella entabló una demanda laboral que ganó. El juez ordenó un pago de 13 millones de pesos, pero Juan José se negó a pagar. Venciendo el miedo, se atrevió a denunciar la violación. Me costó mucho trabajo tener el valor y decido denunciarlo. El 4 de junio me tomé denuncia. Paso peritajes, paso exámenes, algo muy difícil. De 50 afectaciones, salí con 48 elevadas y tipifican el delito como abuso sexual y violación. En respuesta, él la acusó de 2 delitos graves, por lo que fue a la cárcel. El 29 de septiembre del 2022 fui detenida injustamente, ilegalmente. Me detienen judiciales, me llevan al Ministerio Público, no me explican qué estaba pasando, yo sabía que venía de ahí. Le dieron prisión preventiva, la vincularon a proceso y hasta fue golpeada en la cárcel por encargo. Salí el 31 de agosto, hoy tengo en mi pie derecho un brazalete electrónico que me sigue a todos lados. No puedo moverme de mi casa. Hoy Diana exige justicia y que la Fiscalía Mexiquense judicialice la carpeta contra su agresor, quien se encuentra libre y ni siquiera ha sido requerido por el abuso sexual que cometió contra ella. Con información de Fernando Cruz, Uno TV. Fuerte, ¿no? ¿Qué les parece? Miren, para hablar del tema y de otros casos similares, hoy nos acompaña en Será Viral Carolina Solís, periodista reconocida por sus publicaciones con perspectiva de género y derechos humanos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias. Gracias. También saludo con mucho gusto a la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, abogada penalista, conocida también, por supuesto, ya aquí en el programa Será Viral. Gracias, doctora, bienvenida. Gracias a ti, Juan. Qué gusto compartir con ustedes. Gracias, qué amable, doctora. Bueno, pues este es un caso, pero hay más, ¿eh? O sea, podemos regresarnos un poquito a lo que sucedió hace algunos meses con Cuauhtémoc Blanco, en donde tengo esa imagen muy marcada de más de 100 diputadas de Morena y de los partidos aliados gritando, no está solo. Bueno, habían guardado silencio, cuando lo rompieron fue para defenderlo, y en esta ocasión lo que observo hasta ahora, Carolina Solís, es una especie de silencio cómplice que pareciera se vuelve sistemático de momento, porque cuando es alguien, decíamos, cercano al poder, cercano a quienes tienen ahorita prácticamente todo, pues hay un silencio cómplice. ¿Qué piensas de esto, Carolina Solís? Hola, Juan. Sí, fíjate que además justo es recurrente, tenemos a Cuauhtémoc, pero también tenemos antes a Félix Salgado Macedonio. No olvidemos que Félix Salgado Macedonio tiene varias denuncias por varias mujeres distintas que lo acusan tanto de agresión sexual como de violaciones. Y esto fue incluso antes de que él se postulara para gobernador, medio se le hace un escándalo. Y entonces lo que sucede es que ponen a la hija, ¿no? Al final de cuentas tapan un poco el hueco y tapan un poco la opinión pública con esto que me parece un absurdo y una brutalidad. Se va haciendo costumbre en este gobierno y en el anterior este asunto de los privilegios para unos, ¿no? Y yo quisiera enfocarlo mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum porque
justo es la primera mujer que llega a ser presidenta, justo es el llegamos todas, y la pregunta sería ¿cuáles todas, no? ¿Quiénes son esas todas que llegan si el poder solapa a sus agresores cuando son de su partido? Y entonces hay una doble moral ahí muy clarísima. Gracias por esta primera intervención, Carolina. Doctora Liz Padilla, ¿qué te parece? ¿Cómo romper con estas, no sé si llamarlas complicidades sistemáticas o todavía no podemos definirlas así? Sí, mi querido Juan, fíjate que es evidente la desventaja que tenemos las mujeres en la política, en el ámbito laboral, sobre todo en un país como en México, en donde tenemos altos índices de corrupción. En el caso de Diana, por ejemplo, hay una denuncia por delitos sexuales que evidentemente tienen que judicializar el Ministerio Público. Únicamente se requieren datos de prueba mínimos como hacerle un estudio psicológico, hacerle un estudio físico, precisamente del tema de la violación, y si no, con el estudio psicológico para que se judicialice una carpeta en este caso. Pero fíjate cómo la del político de inmediato la judicializan, ¿no? Además, libran una orden de aprehensión por delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, como es el caso de la extorsión. Entonces, aquí nos percatamos del nivel de corrupción y de la desventaja que tenemos las mujeres. Fíjense bien, ojalá y todas las mujeres de tu audiencia escuchen este punto. Cuidado con inmiscuirse con ese tipo de sujetos. Es sumamente peligroso para una mujer en México y en este momento histórico. Inmiscuirse, por favor, no se vayan con el tema de los negocios, con el tema de las promesas, con el tema del dinero, porque pueden en cualquier momento evidentemente meterlas a la cárcel, como en el caso de Diana. Y Caro estará de acuerdo conmigo que esto ni siquiera, mi querido Juan, se trata de justicia. Se trata entonces de qué, Caro. Retomando un poco la idea que nos deja la doctora Liz Padilla. Aquí lo que me parece grave, y retomando lo que dice Liz, es el silencio del partido no es, vaya, el silencio también es una postura. Y eso también quisiera como mencionarlo en lo grave que es, porque el poder político no es un problema personal, es un funcionario, es un consejero. Lo que él hace, además, hay un juez que determina lo que dice la víctima, la presunta víctima. Diana dice, hay un juez que determina y le da la razón en un oficio, en algo legal. Y aquí volveríamos. Entonces los jueces, ¿funcionan o no funcionan? Funcionan para unas cosas y no funcionan para otras, porque eso nos dijeron que una vez electos los jueces por voto popular, ya no habría corrupción. Asumiendo que eso fuera verdad, entonces ya no hay corrupción en los jueces. Entonces este juez tiene razón. Entonces hay una carpeta que dice que ella pasó los exámenes periciales que le hicieron. Entonces el problema es un acto político que sí, como dice Liz, es un mensaje para Diana, pero es un mensaje para todas las demás. Claro. Es aquí la impunidad está de nuestro lado, y si te atreves a hablar, a levantar la voz, además en un país con estos altos niveles de impunidad para hombres y para mujeres, tenemos un 97% de impunidad en el país. Entonces esto lo refuerza. Si denuncias y denuncias a alguien con poder, tu denuncia no va a pasar. Sí, aquí lo que llama la atención, a ver, por ejemplo, no estamos diciendo que este hombre sea responsable y tampoco que Cuauhtémoc Blanco sea responsable en su momento o que Félix Salgado Macedonio. Aquí el asunto es que, retomando nuestro último caso, de ejemplo, no veo a alguien reclamando y presionando para que por lo menos se investigue y se defina si este hombre es responsable o no, hablando particularmente del delito de abuso o de violación, ¿no? Es por eso que lo que decía al inicio, el silencio cómplice es lo que más carcome, por así decir, y frustra en el sentido de, bueno, ¿y dónde están la Secretaría de las Mujeres? ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Todos estos organismos que ahora pareciera en una coreografía van juntos de acuerdo a los propios intereses. Viene aquí esta frase, Caro, para cerrar, en el sentido de, a ver, yo sí te creo siempre y cuando no seas mi aliado, ¿no? Justo para allá iba, y ahorita te dejo hablar, perdón, Liz, pero no te preocupes, Caro.
por eso volvía a lo de la narrativa de llegamos todas. Por eso es tan importante en este contexto tener una mujer presidenta, porque nadie va a negar que es histórico tener una mujer presidenta. No lo podemos negar en ese sentido, pero una mujer presidenta puede ser patriarcal, puede ser sin perspectiva de género, puede ser lo que está haciendo y lo que estamos viendo. Es decir, la contradicción es la narrativa. No me digas que llegamos todas si no vas a romper el pacto patriarcal, incluso en cosas tan evidentes como estos casos que estamos viendo. Ese sería como algo que tendríamos que reclamar. ¿Dónde están las diputadas? ¿Dónde están las senadoras? ¿Dónde están el arropo de un partido que se dice que llegamos todas? Pues es que no llegamos. Bien, Liz Padilla. Por supuesto, yo nada más quiero que ustedes observen el nivel de podedumbre que existe en el sistema político actual. Es decir, en un sistema político en el cual no se alza la voz precisamente por la violación hacia una mujer y en donde se le está también internando en prisión por delitos de alto impacto, aquí es donde yo digo, bueno, caray, ¿y dónde están nuestras diputadas? ¿Y dónde están nuestras senadoras? Pero les voy a decir por qué no hacen nada. Porque ellas mismas tienen miedo. Ellas mismas están bajo esta dinámica del patriarcado, del machismo. Y yo les puedo asegurar que muchas de ellas están donde están precisamente por cuestiones como la que le pasó a Diana. Porque hombres las pusieron, porque hombres las acosan, porque hombres las violentan incluso sexualmente, pero muchas de ellas no tienen precisamente la valentía que tuvo Diana porque tienen ese temor. Yo estoy segura de esa situación, pero ¿qué pasa? Que esto trae como resultado una recursividad sistémica en el sentido de que esta violencia y eso de llegamos todas, así como dice Caro, y estoy completamente de acuerdo, es, no, a ver, no llegó ni siquiera una Caro, ¿verdad? Y además, desde el punto de vista de la perspectiva feminista y de la perspectiva machista, todo mundo sabemos, o por lo menos esa es la narrativa que se utiliza, que la presidenta no se manda sola, ¿no? Sí, totalmente. A ver, me quedo pensando en las cifras, Liz, Caro. En México todos los días se comete 1.8 feminicidios, 1.8 por día, y son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se busca mitigar este tipo de delitos junto con los delitos sexuales. ¿Cómo? Me pregunto cómo, porque vemos este abandono institucional, esta indiferencia institucional que no nos lleva a otra cosa, Caro, más que de entrada a estar revictimizando a quienes en algún momento tuvieran la valentía, en caso de que lo hicieran, de acudir a denunciar, ¿no? No, quiero regresar a esta parte en donde es un proyecto que además nos venden como un proyecto de izquierda, lo cual también me parece muy grave y va enfocado a este asunto de un proyecto de izquierda, entiende como cuestiones básicas que es, no hay proyecto político sin una ética personal, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un proyecto político que está alineado a la izquierda, estas decisiones de solapar y de no posicionarse no son tan de izquierda como parecen. Ahora, es un país, quería checar el dato, me parece bajo el 1.8, esas serán las cifras oficiales, pero creo que hay una cifra oscura, una cifra oculta, que debe ser mucho más alta, porque la violencia que sufrimos las mujeres en este país, estoy segura que es más alta, pero ahora también tenemos cifras que como ya no tenemos instituciones independientes, autónomas, que nos ayuden a medirlas, pues ahora los datos que tenemos son los datos que nos dice el propio Estado, ¿no? Lo cual es absurdo. Pero suponiendo que fueran 2 o 3 o 5 feminicidios, los casos que son visibles y que son políticamente incluso favorables a una presidenta que pudiera agarrarse de ahí y de ahí resolver y decir, miren, sí somos un gobierno feminista, sí somos un gobierno de izquierda, porque no juzgamos desde la derecha o desde estas perspectivas que había antes en los gobiernos neoliberales, por lo menos incluso para un bien político, tendrían que considerarlos porque además les serviría políticamente, sería un buen capital político resolverlos y apropiarse de esos casos.
Y eso es dependiendo de la interpretación. A mí me gusta ese razonamiento. Dudo que en la 4T pudiera llegarles esta idea y parecerles positiva, Caro. Doctora Liz Padilla, a ver, ¿qué es lo que se busca, o desde tu punto de vista, qué se busca? Cuidar la imagen de la Cuarta Transformación, no generar escándalos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, así como que cuidar la imagen no lo creo, porque además, y una imagen buena me parece que ni siquiera dentro de la ciudadanía del país la tienen y no precisamente por el tema de las mujeres. Sabemos que a nivel internacional también México tiene una mala imagen. Más bien me parece que eso va en torno al tema del castigo, mi querido Juan, al tema de la impunidad, al tema de la corrupción, al tema de que yo hago lo que quiero y a mí no me va a tocar la norma jurídica. Con el tema de los jueces del bienestar, por ejemplo, está por demás sabido, por lo menos en la Ciudad de México, que ya muchos los han quitado, dado el tema de su ignorancia en torno a la aplicación de la norma jurídico penal. Entonces, aunado con ello la corrupción y que además fueron elegidos, ¿verdad? Popularmente, pues eso implica que van a hacer lo que les digan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Eso es lo único. Y en este sentido, si les dicen, mete a prisión a una persona, dicta una vinculación a proceso, dicta una orden de aprehensión, lo van a hacer y por una razón, porque de eso depende su trabajo, el quedarse precisamente en el cargo de juez. Fíjate qué triste, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos fuera de un Estado democrático, de un Estado de derecho, y cuando no hay un Estado democrático y de derecho, las mujeres de verdad que están muy en temas muy peligrosos, porque, insisto, México es el primer lugar de América Latina en feminicidios, entonces no hay sanciones, no hay penas, ni siquiera hay investigaciones, ni siquiera hay procedimientos. Y como en el caso de Diana, ¿no? Ni siquiera judicializan la carpeta. Entonces, Diana tiene que acudir al único punto de resistencia que tenemos en este país, que es precisamente los medios de comunicación. Periodistas de alto nivel como tú, como Caro, que hacen que esto se vea. Porque si no fuera por estos programas que ustedes hacen, entonces pasaría en lo oscuro, ¿eh? Pasaría en lo oscuro. Bien, gracias Liz Padilla. Caro, nos estamos enfocando en la gente que está dentro de la Cuarta Transformación, políticos, diputadas y demás. Desde la sociedad civil, ¿cómo ves a los colectivos feministas? Digo, tienen una causa en común, pero muchos también tienen sus propios intereses. ¿Cómo ves la manera en que se mueven los propios colectivos de acuerdo al personaje, de acuerdo a quien hace el señalamiento? Por ejemplo, aquí yo no he visto absolutamente a nadie arropando a Diana, tratando de retomar el asunto, detonarlo y decir, bueno, vamos a exigir que se investigue este asunto. Varias cosas aquí, Juan. Quiero retomar rápido nada más lo de la percepción. Hay una percepción muy alta de aprobación, dependiendo de qué encuesta veas, pueden llegar hasta el 175% de aprobación o al 70-80% de aprobación, ¿no? Pero creo que también esas decisiones que se toman, lo acabamos de ver con Clara Brugada, cuando dice, bájenle a la nota roja para cuidar la percepción. Están muy preocupados y preocupadas por la percepción más que por la acción en el fondo. Es decir, les preocupa más lo que se ve que lo que realmente esté sucediendo. Ese tipo de casos son un poco eso. Es como, si no hablamos de ello, igual y nadie más lo retoma y probablemente a la sociedad se le olvide y entonces ahí todo quedamos a gusto. Eso por un lado. Por otro lado, este gobierno y el anterior se han caracterizado mucho por algo que yo le ponía el gaslighting del bienestar, ¿no? De decirnos que no está pasando lo que todo mundo ve que está pasando, ¿no? No la seguridad, por ejemplo, yo que soy de Sinaloa, en Sinaloa todo está bien, en Sinaloa ya las cosas están calmadas y tú ves tiro por viaje que pasan atrocidades, ¿no? O la economía en el país está muy bien, estamos creciendo y tú ves que vas al súper, al mercado y no te alcanza igual que antes. Entonces, esta idea de que nos cuenten lo que ellos creen que es la realidad y repetirla hasta que se convierta en una realidad alterna, es muy común en ellos. Entonces, sí creo que este tipo de decisiones de no hacer escándalo de estas cosas que tendrían que ser un escándalo, van por ahí. Ahora, la colectividad, ¿cómo están los colectivos feministas y tal? Yo no estoy dentro de ningún colectivo feminista, entonces no puedo hablar específicamente por ninguno de ellos,
Pero lo que sí sé es que en este país, no importa cuánto protestes, eventualmente te cansas de que no pase nada, de que hay un escándalo tras otro, tras otro, tras otro, y cada vez uno más grande que el otro. Y pasa uno y dices, ahora sí van a caer, ahora sí van a tomar acciones, ahora sí va a suceder algo. A veces es muy desalentador. Es muy desalentador levantar la voz, hacer un editorial, hacer una investigación, hacer una marcha. No digo que no lo hagamos, es importante seguir haciéndolo, pero entiendo esta desesperanza que sucede a veces de que levantes la voz, de que hagas cosas, de que te manifiestes y que sepas que está tan institucionalizada la complicidad y la corrupción que igual y no va a pasar. Entonces, ahora a eso agrégale el nivel de inseguridad que hay en el país. Atrévete a salir a marchar en una ciudad, por ejemplo, como en Tamaulipas, en una ciudad de Sinaloa, en una ciudad de Guerrero, en una ciudad de Veracruz, y cada vez le vas poniendo más estados, ¿no? Sí, por supuesto. Adelante, Liz, por favor. Sí, fíjate que Caro tiene toda la razón. En el tema jurídico, lo que yo he observado es que la presión de de los colectivos feministas es muy, muy importante. De verdad, Juan Caro. Hay jueces que tienen miedo a soltar a un abusador sexual, por ejemplo. Hay jueces que tienen miedo a soltar a un feminicida. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay gran presión. Incluso hay procuradores, por supuesto que no voy a decir nombres ni estados, pero hay procuradores que se han negado a llegar a llegar a un procedimiento abreviado Ujú. con el imputado, precisamente por la presión de estos colectivos feministas. Lo que a mí me parece que sería muy grave es que, dada la pregunta que nos hizo Juan, es que estos colectivos feministas ya estuvieran jugando del lado de la política. Eso sería gravísimo, porque entonces, a ver, en este punto sí ve a presionar, pero con este punto, cuando hay determinado político de un cierto cargo o de un cierto punto, entonces con él no vayas a protestar y cuidadito si van a protestar. Me parece que esta parte de la inseguridad y esta parte de la corrupción sería sumamente lamentable que llegara al ámbito de las mujeres, que llegara al ámbito de los colectivos feministas. A mí me parece, fíjate que fue una pregunta que yo me hice al inicio, mi querido Juan, cuando tú pasabas el video, ¿por qué no hay colectivos feministas ahí con Diana? Pues, por lo menos para que judicialicen la carpeta el Ministerio Público. Entonces, ojalá y no estén ya sumidos en el tema de la corrupción a través de este sistema político que la verdad pues es impresentable en nuestro país. Bien, gracias, doctora Liz. Bueno, pues estamos llegando al final de esta plática. Antes, Carolina, ¿alguna idea con la que te quedes para cerrar este caso? Los otros, ya hablamos de Cuauhtémoc Blanco, de Félix Salgado Macedonio. ¿Alguna idea global, por favor? Sí, retomar esto que dice Liz, que es muy importante, sí impactan las protestas, incluso las protestas digitales, también no menospreciemos este activismo de sillón, estoy haciendo comillas, que le llaman algunos de, sí, desde tu sofá, a veces desde tu sofá es lo único que puedes hacer, porque la vida, porque no puedes salir, porque lo que sea que suceda, ¿no? Pero sí no desestimar el impacto, no quiero decir que el hecho de que no funcione sistemáticamente nos haga no hacerlo, porque justo es lo que quiere el sistema, es lo que busca el Estado, desincentivarnos, Claro. perdón, palabra horrible, pero no nos agüitemos en ese sentido. O sea, sí creo que es importante que la colectividad exista en todos los sentidos, no solo en el colectivo feminista, sino lo colectivo nos va a sacar adelante en un montón de cosas. Entonces, hacer presión mediática, aprovechemos este sistema mal hecho de los jueces que tienen que vivir a partir de la popularidad, porque ya fueron elegidos por votación, y aprovechémoslo a nuestro favor, ¿no? Entonces, presionémoslos en redes o en las calles, no dejemos solas a las víctimas, ¿no? O a las presuntas víctimas. Claro, muchas gracias, Carolina. Liz Padilla, ¿alguna idea para cerrar, por favor? Sí, claro, evidentemente es importante con el señalamiento de estos casos, mi querido Juan, que la violencia y el desequilibrio que existe entre las mujeres y los hombres, sobre todo habiendo poder de por medio, es muy, muy, muy crudo, muy fuerte. Entonces yo me sumo a la postura de Caro en el sentido de que las mujeres
tenemos que primero presionar por los medios que sea. Segundo, unirnos unas con otras. Creo que todavía hay como que esa rebabita, ¿verdad? Como que esa parte en que mujeres con mujeres todavía falta que nos apoyemos un poquito más. Afortunadamente ya tenemos especialistas en género, tenemos luchadoras sociales que nos han enseñado a muchas a seguir por estas líneas para protegernos entre nosotras, para romper el famoso techo de cristal. Y bueno, pues evidentemente tenemos que apoyar y pues también las mujeres que están dentro de los ramos del poder, ¿verdad? Que están a la par, porque debe haber alguna mujer a la par de este sujeto que nos manejaste en las noticias para poder luchar a favor de esta señora, ¿no? De Diana. Es muy lamentable. Si ustedes saben, el delito de extorsión en México es uno de los más penados. O sea, son penas de verdad más de 30 años de prisión. Entonces, es muy, ¿cómo te puedo decir? Es increíble que un sujeto, porque no quiso precisamente tener a una mujer o porque quiso tener una mujer y ella no quiso meterla en ese tipo de problemática penal, mi querido Juan. Claro, y que los verdaderos extorsionadores pues estén en las calles es algo contrastante. En fin, bueno, pues ahora sí llegamos al final. Antes de irnos, vamos a hacer algo muy dinámico, no sé si difícil, pero entretenido. A ver, Carolina, ¿cómo definirías en una sola palabra, por eso decía un poco complicado, en una palabra, lo que está sucediendo, no solo con el caso de Diana, sino con esta situación en donde mejor no decimos nada si es que nos va a pegar un asunto de este tipo? Pactos. Pactos. Son pactos. Muchas gracias. Doctora Liz Padilla, en una palabra, ¿cómo definirías esto? ¿No se pueden dos? A ver, venga. Corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad. Pactos, corrupción e impunidad. Efectivamente, y es lo que mantiene a muchas mujeres mejor sin decir nada o incluso enfrentando situaciones más difíciles como es el caso de Diana. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí llegamos al final de este episodio que será viral. Agradezco a la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, abogada penalista. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Caro, qué gusto compartir contigo. Gracias también, por supuesto, a Carolina Solís, periodista. La conocemos muy bien por sus publicaciones con perspectiva de género y también en temas de derechos humanos. Gracias, Caro. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Liz. También un placer coincidir contigo. Que no sea la última. Gracias y por supuesto aquí están siempre invitadas. Gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué les parece el asunto? Hay 3 casos, ya los abordamos, el de Diana, el más reciente, lo de Cuauhtémoc Blanco, lo de Félix Salgado Macedonio, en donde prácticamente en coreografía pues muchas mujeres de Morena y por supuesto ni hablar de los políticos de este partido preferían arropar más allá de exigir que se diera alguna investigación. Ahí está, ojalá que puedan dejarnos algún comentario. ¿Qué piensan de todo esto? Sobre todo también ojalá que puedan compartir este video, este episodio para que llegue a más gente. Ustedes saben que en cada episodio tenemos un caso de impacto aquí en Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.